Buen día. El tema que trataremos el día de hoy es el referente a la audiencia constitucional. Y antes de abordarlo, es necesario apuntar que se da el nombre de amparo indirecto al que se inicia ante un juez de distrito, pero que puede llegar a conocimiento de quien en definitiva y por jerarquía institucional debe decir la última palabra, es decir, la Suprema Corte o un tribunal colegiado de circuito, de manera inmediata o indirecta, a través del recurso de revisión que haga valer cualquiera de las partes en contra de la resolución dictada en primera instancia por el juez de distrito. Este tipo de juicios se desarrolla normalmente en dos instancias, la primera ante el juez de distrito y la segunda ante la Suprema Corte o un tribunal colegiado, según corresponda, de acuerdo con las reglas computacionales respectivas. Los amparos indirectos se interponen contra actos de autoridad que no son sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. Una vez que hemos explicado lo anterior, hablaremos de lo que es la audiencia constitucional, la cual es básicamente una diligencia judicial indivisible en que las partes tienen contacto con el juez para ofrecer y desahogar pruebas tendientes a acreditar los extremos de su acción y defensa, pudiendo expresar alegatos y en las que se resuelve el juicio de amparo mediante el dictado de la sentencia definitiva. ¿Y cuáles son los requisitos que deben de estar cubiertos para que se pueda celebrar la audiencia constitucional? Estos son los siguientes. Primero, que hayan sido emplazadas todas y cada una de las partes que van a intervenir en el juicio. Segundo, que se hayan rendido los informes justificados con la debida anticipación para que el quejoso pueda pronunciarse respecto de este. Tercero, que ofrecidas las pruebas testimoniales y ante la imposibilidad de oferente de presentar a sus testigos los mismos, que hayan sido debidamente citados y comparezcan a la audiencia. Cuarto, cuando se haya ofrecido la prueba pericial, el perito oficial y los de las partes, si es el caso, hayan rendido su dictamen. Y quinto, que habiendo ofrecidose la prueba con inspección judicial, se haya efectuado la diligencia correspondiente. Ahora comentaremos en qué consiste el diferimiento de la audiencia constitucional, el cual es la figura procesal que impide la celebración de la audiencia constitucional en la fecha señalada en el auto admisorio de la demanda de amparo, en virtud de que falta alguno de los requisitos previamente enunciados, por lo que es necesario el fijar una nueva fecha para su celebración. ¿Y cuáles son las causas legales por las que puede diferirse la audiencia constitucional? Estas son dos. Una, cuando el informe justificado no se rindió con la anticipación a que se refiere el artículo 117 en su párrafo segundo, que indica que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la celebración de la audiencia deberá mediar un plazo de por lo menos 8 días. Y dos, cuando las partes hayan solicitado copias o documentos a las autoridades que los tienen en su poder sin que dichas autoridades hayan expedido dichas copias o documentos. ¿Y en qué caso opera la suspensión de la audiencia constitucional? De acuerdo al artículo 122, si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los 10 días siguientes. Una vez que hemos comentado lo anterior, pasaremos a ver cuáles son las etapas en que se desarrolla una audiencia constitucional. Estas son la etapa probatoria, que es la primera etapa de la audiencia, y esta a su vez está conformada por 3 periodos, que es la de ofrecimiento de pruebas, la de admisión de pruebas y la de desahogo de pruebas. El ofrecimiento de pruebas, durante el cual las partes aportan elementos de prueba para acreditar sus aseveraciones expuestas, ya en la demanda de amparo, ya en el informe justificado o en cualquier otro escrito. El ofrecimiento de pruebas corre exclusivamente a cargo de las partes, las que pueden ofrecer todos los elementos probatorios que tengan a su alcance, siempre y cuando se trate de los que permite la ley. La admisión de pruebas, la cual corre a cargo del juez de distrito, el cual determina qué pruebas se admiten y cuáles se desechan, atendiendo, entre otros aspectos, a que las pruebas sean las idóneas para acreditar los hechos que se pretenden probar y por lo tanto que tengan relación con la litis constitucional planteada. Para tal efecto, el juez considera los siguientes aspectos: que las pruebas que las partes ofrecen sean de las señaladas por la ley como admisibles, que las pruebas hayan sido ofrecidas en tiempo y forma, y que al ofrecerse las pruebas las partes hayan cumplido con los requisitos legales
para que las mismas puedan ser admitidas. El desahogo de pruebas. En esta fase de la etapa probatoria interviene el juez y las partes. En la misma, las pruebas que fueron ofrecidas y admitidas se desahogan conforme a las reglas establecidas para el efecto. Las pruebas que se desahogan son las que han sido admitidas por el juez federal o aquellas que éste haya recabado de oficio y se recibirán conforme a la siguiente relación probatoria. En primer término, se desahogan las pruebas documentales públicas, primero las del quejoso y posteriormente las ofrecidas por la autoridad responsable, el tercero interesado y en su caso las aportadas por el Ministerio Público. En segundo término, se discute la prueba pericial en aquellos puntos que estime pertinente el juzgador del amparo. En tercer término, se procede a desahogar al testimonial formulando el juzgador a cada uno de los testigos ofrecidos las preguntas relacionadas a su idoneidad y posteriormente se procede a formularle las preguntas y repreguntas que les formulen las partes del propio juzgador. En cuarto término, si se aportan las pruebas consistentes en avances de la ciencia, se procederá a desahogarlas en presencia de las partes, las cuales podrán hacer las observaciones que consideren pertinentes. En quinto término, si se ofrece la confesional expresa y espontánea, la misma se desahoga en la sentencia mediante la apreciación de las manifestaciones realizadas por las partes en sus promociones correspondientes. Y por último, en cuanto a las presunciones, ya sean legales o humanas, el juez las tomará en consideración al momento que se dicte la resolución definitiva. Una vez admitidas las pruebas, se pasa a la etapa de alegatos, los cuales son los razonamientos que hacen las partes en vía de apuntes finales o conclusiones del juicio, subrayando aspectos relativos a las constancias de autos para que el juzgador los aprecie y resuelva conforme a tales puntos. Dichos apuntes deben formularse por escrito. Sin embargo, también se puede alegar de manera verbal. Al concluir los alegatos se pasa a la sentencia de amparo, la cual en el amparo indirecto se dicta al concluir la etapa de la audiencia constitucional, es decir, una vez que las pruebas hayan sido ofrecidas, admitidas y desahogadas, así como una vez que las partes formularon sus alegatos correspondientes. En esta sentencia, el juzgador de amparo resuelve la litis constitucional, pudiendo dictarse la sentencia en tres sentidos. Primera, que la parte quejosa acreditó la inconstitucionalidad del acto reclamado, en cuyo caso dictará una sentencia concesoria. Segunda, que no se acreditó la inconstitucionalidad del acto, en consecuencia se niega el amparo al quejoso, determinando que no se acreditó la existencia del acto reclamado, por lo que se dicta una sentencia de sobreseimiento. Y tercera, determinado que aparece una causal de improcedencia que impide resolver el fondo del asunto, dictando de igual manera una sentencia de sobreseimiento. Gracias.